Muy buenos días a todos. Vamos a continuar entonces con el ejercicio que había quedado pendiente la clase pasada. Voy a compartirles pantalla y vamos a resolver el problema. Un momento. Buenos días, profe. Listo, entonces, este problema es un problema de conservación del momento angular, en el cual hay un disco de masa m, 100 kilogramos y radio 2 metros, sobre el cual está parado un estudiante de 60 kilogramos. Entonces, el estudiante está a 2 metros de distancia del centro de rotación o del eje de rotación, y todo el sistema gira con 2 radianes por segundo. Entonces, la idea es que sobre el sistema no se le están aplicando torques, nadie le está haciendo absolutamente nada al sistema, simplemente el estudiante comienza a caminar sobre la plataforma, se comienza a acercar a la plataforma, al centro de giro, al centro de rotación, y por lo tanto, al disminuir la distancia al eje de rotación, empieza a disminuir la inercia. Al disminuir la inercia, la velocidad angular debe aumentar por conservación del momento angular. Entonces, vimos que el momento de inercia de este sistema se calculaba como el momento de inercia de la plataforma, y a eso le sumábamos el momento de inercia del estudiante. Entonces, entre más objetos tenga, pues más términos va a tener el momento de inercia del sistema, y básicamente se calcula como la suma de los momentos de inercia de cada objeto. ¿Listo? Entonces, el momento de inercia de la plataforma es el de un disco o un cilindro, un medio de la masa por el radio al cuadrado, y el de la persona es como el de una masa puntual, ¿cierto? Y aquí habíamos visto el momento de inercia de una masa puntual,
que se calcula como el producto de la masa de la partícula, en este caso del estudiante, por la distancia que separa la partícula al eje de rotación. En este caso sería el mismo radio del disco, porque está inicialmente a 2 metros. Entonces, voy a borrar esta parte del momento de inercia, para no confundirlo acá. Voy a borrar esto. Y vamos a calcular entonces el momento de inercia inicial. Este sería el momento de inercia al comienzo o antes de que el estudiante vaya hasta los 0.5 metros. ¿Listo? Entonces, el momento de inercia inicial sería 1/2 de la masa del disco, que serían los 100 kilogramos, multiplicado por la distancia del estudiante al centro del eje de rotación, al eje de rotación. Perdón, este radio sería el radio del disco, 2 metros al cuadrado, es decir, 4, más la masa del estudiante, 60 kilogramos, multiplicado por la distancia del estudiante al eje de rotación, que son 2 metros, es decir, 2 al cuadrado, 4. Listo, entonces, hace uno esta operación, quedaría, ¿cómo se vería? Sería 4 entre 2, 200, serían 240, 440. 440 kilogramos metros al cuadrado. ¿Listo? Que serían las unidades del momento de inercia. Entonces, este sería el momento de inercia inicial. Luego, a ese momento de inercia, cuando el momento de inercia es este, la velocidad angular es la velocidad angular inicial de 2 radianes por segundo. Pero luego el estudiante comienza a caminar. Y caminando llega a modificar el momento de inercia, ¿cierto? Y el momento de inercia del nuevo sistema con el estudiante a 0.5 metros del centro sería el momento de inercia de la plataforma, que sigue siendo la misma, no ha cambiado porque el estudiante camine sobre la plataforma, ¿cierto? Lo único que cambia es la distancia del estudiante al centro, que ahora es 0.5 metros al cuadrado, porque está con la distancia al cuadrado. Entonces, esto sería 1/2 la masa de la plataforma por el radio de la plataforma al cuadrado, que sería 4, más la masa del estudiante, 60 por 0,5 al cuadrado. Entonces 0.5 es 1/2, 1/2 al cuadrado sería 1/4, 60 dividido entre 4 es 30, entonces 30 más, 30 de acá más los 200 de acá, perdón, 15 de acá, 15 de acá, más 200 de aquí, serían 215. Entonces el momento de inercia final es 215 kilogramos metros al cuadrado. Entonces fíjense que el momento de inercia se reduce. Ahora, por conservación del momento angular, el momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial tiene que ser igual al momento de inercia final por la velocidad angular final, ¿cierto? Reemplazando los valores nos quedaría momento de inercia inicial 440 por velocidad inicial 2, momento de inercia final 215 por velocidad final, angular final. Esa es la pregunta, ¿listo? Entonces la dejamos indicada y despejamos de aquí la velocidad angular. Sería 440 multiplicado por 2 dividido entre 215. Profe. Y esa sería la velocidad angular final, es decir, cuando el estudiante llega a los 0.5 metros. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto daría 440 por 2 dividido entre 215? Profe. ¿Sí? A mí la inercia final me dio 815. 815. A ver. La inercia final. Entonces sería, esta es la inercia del disco, ¿no? La de siempre. Bueno, la de antes. ¿Sí? No cambia porque el estudiante camine sobre el disco. La masa del estudiante y ahora la nueva distancia sería 0.5, porque el ejercicio dice que se acerca a 0.5 metros del centro, ¿cierto? Entonces 0.5 es 1/4, ¿sí? No, 0.5 es 1/2, pero 1/2 al cuadrado es 0.25. Aquí sería 0.5 al cuadrado es 0.25. Por 60. Profe, si solo le puse el elevado a la 2 al 4, ¿no?
Ah, no, es que este sería, el radio sería al cuadrado. Este sería 2 Es 2, el radio 2. 2 al cuadrado. al cuadrado, Sería 2 al 4. cuadrado. Ujú, exacto. Ese Es sería, que el profesor ahí de una vez puso el 4 al cuadrado, y lo el mismo 2 al acá. cuadrado. Y lo mismo acá. Acá también y acá también. Aquí sería 2 al cuadrado y aquí sería 2 al cuadrado. ¿Sí? Que es el radio. Entonces, este de acá daría 15. Y este sería 2 al cuadrado, 4 dividido entre 2. 2, 100 por 2, 200. Sería aquí 200 más 15. ¿Sí? 200 más 15. Entonces, a ver. Sí, 200 más 15. Entonces sería 215. Ahora, esto es asumiendo que la persona es una masa puntual, ¿sí? Una masa puntual. Ahora vamos a ver un teorema que es el teorema de los ejes paralelos, que seguramente nos va a poner como a dudar un poco sobre el momento de inercia de la persona, pero supongamos que la persona es una masa puntual, ¿sí? Entonces sería 215 kilogramos metros cuadrados. ¿Listo? Bien, entonces, por aquí alguien dice, da 3.72 la velocidad angular. 3.72. Listo. Entonces, fíjense que la velocidad angular pasó de 2 radianes por segundo a 3.72 radianes por segundo. O sea que aumentó. Y aumentó porque el momento de inercia se reduce. Al reducir la persona, al caminar la persona hacia el centro, lo que está haciendo es disminuir su distancia. ¿Sí? Al disminuir su distancia al centro, entonces el momento de inercia se reduce. Que es lo mismo que pasaba con la patinadora sobre hielo. Al reducirlo, al acercar los brazos al eje de rotación, disminuía la distancia de los brazos al eje de rotación y por lo tanto el momento de inercia se reducía. Y eso traía como consecuencia un aumento repentino porque realmente era algo que no sucedía porque se le aplicara un torque o se le aplicara alguna fuerza, simplemente porque su momento de inercia disminuía, entonces la velocidad angular aumentaba. ¿Listo? Aumentaba la velocidad angular. Listo. Profe, yo tengo una pregunta pequeña. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí dice que el momento de inercia es, bueno, de una persona o de una partícula es masa por radio a la 2. Exacto. Pero el radio no sería 2, es que usted colocó ahí 4 y pues yo pensaría que 4 no es como el diámetro. Sí, Este. acá, ¿cierto? Que ya lo cambié. Es que lo cambié. Ah, ok. Lo cambié Ok. al cuadrado, sí. Es que sí, era radio al cuadrado. Sí, yo lo puse de una vez, pero no es radio al cuadrado, es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Pero aquí dicen que les da 4.09. A mí me parece que da más bien como 4.09. Si quieren, revisen. Porque me acuerdo que daba algo así como como que daba más de 4. Me parece que da es 4.09. ¿Listo? Entonces, A mí también me dio 4.09. Gracias. Bien, entonces esta sería la velocidad angular final del sistema. ¿Listo? Esa sería la velocidad angular final del sistema. Bien, ahora, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listo, entonces ahora vamos a ver la siguiente parte, que es el teorema de los ejes paralelos. Entonces, ¿por qué vemos el teorema de los ejes paralelos o para qué sirve? Sirve para calcular el momento de inercia alrededor de otro eje diferente del centro de masa. ¿Listo? Entonces, veamos el teorema de los ejes paralelos. Listo, entonces ahora vamos a ver el teorema de los ejes paralelos. Listo, entonces este teorema sirve para calcular el momento de inercia alrededor de un eje que no pasa por el centro de masa, pero que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa.
Lo voy a poner por acá. Se usa para calcular el momento de inercia de un sistema alrededor de un eje que no pasa por el centro de masa, pero que es paralelo al eje del centro de masa, o al eje que pasa por el centro de masa. Listo, al eje que pasa por el centro de masa o del centro de masa, ¿no? Entonces, voy a compartirles acá otra pantalla, pero voy a esperar un momentico para que terminen de copiar esto. Les voy a compartir otra pantalla. Resulta que no siempre los cuerpos rígidos o los objetos o los sistemas están girando alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. El eje que pasa por el centro de masa es el eje más sencillo para calcular el momento de inercia. Por eso es que cuando uno busca los momentos de inercia, siempre le aparecen los momentos de inercia alrededor del centro de masa. Pero no siempre los objetos están girando alrededor del centro de masa. Puede que esté girando alrededor de otro eje, ¿sí? Y la idea es buscar algún teorema que nos permita calcular de manera sencilla el momento de inercia alrededor de otro eje. Pero como integrar puede resultar ser un poquito como complicado en algunos casos, estos teoremas nos permiten calcular los momentos de inercia de manera más sencilla. Por ejemplo, el de una barra delgada, cuyo eje que pasa por el centro de masa puede ser este por acá, uno que pasa por aquí, ¿cierto? Y un movimiento normal o digamos que pase por el centro de masa puede ser un giro o la rotación de esta barra alrededor de ese punto, alrededor del centro de masa o alrededor del centro. Pero no siempre está rotando los sistemas alrededor del centro de masa. Puede que esté rotando alrededor de un eje por acá, puede que esté haciendo esto. ¿Sí? Puede que esté haciendo esto, rotando alrededor de algún otro eje, o puede que esté haciendo esto. ¿Listo? Aquí no está rotando alrededor del centro de masa, está rotando alrededor de un punto por aquí en el borde, o alrededor de un eje que pasa por aquí, por el borde del lapicero. Entonces, ¿cómo calcular el momento de inercia alrededor de esos ejes? Vamos a ver, un momento. Bueno, ahorita les comparto pantalla mejor. Vamos a ver entonces el teorema. La idea no es demostrar el teorema de los ejes paralelos, simplemente es explicar cómo funciona, ¿listo? Una demostración se puede conseguir de pronto en los libros, pero no es tan importante, digamos, hacer la demostración del teorema, ¿listo? Simplemente hay que tratar de entender qué sucede, cómo funciona. Entonces, vamos a tomar, vamos a considerar un cuerpo rígido cualquiera, puede ser una esfera, puede ser una barra, puede ser un disco, puede ser lo que sea. ¿Sí? Voy a tomar una esfera simplemente por poner algún ejemplo de cuerpo rígido. Entonces voy a poner una esfera por acá. Quedó feísima, un momento. Ven, esa sí que bien. Entonces tenemos esa esfera, ¿no? Esa esfera tiene un radio. Tiene un radio, que voy a poner por acá, un radio R minúscula. Un radio R minúscula y una masa M mayúscula. Entonces, el centro de masa de la esfera es este de aquí. Este sería el centro de masa de esa esfera. Pero esa esfera no está rotando alrededor del centro de masa. Resulta que está rotando por aquí alrededor de otro eje. Un eje, por ejemplo, por acá. A este eje lo voy a llamar el eje Z'. Y el cuerpo rígido, esa esfera está rotando alrededor de este eje. ¿Listo? Está dando vueltas alrededor de ese eje. Es básicamente una esfera, algo así, como si esto fuera la esfera, y la esfera estuviera dando vueltas acá alrededor de este eje, de esta manera. ¿Listo? Entonces, no está rotando definitivamente alrededor del centro de masa, ¿cierto?
sabemos que la distancia entre el eje de rotación Z' y el centro de masa es R mayúscula. ¿Listo? Entonces, la distancia entre el eje de rotación y la esfera es R mayúscula. Y la esfera está rotando de esta manera. Entonces, ¿qué sabemos de la esfera? Sabemos que nosotros tenemos el momento de inercia que, digamos, el que encontramos en las tablas, el normal, el que se puede integrar fácil a partir de la definición de momento de inercia como una integral, es un momento de inercia en el cual el eje de rotación pasa por el centro de masa. Entonces, es un eje básicamente que pasa por acá. ¿Listo? Es un eje que pasa por todo el centro de masa. Ese es el eje Z o el eje del centro de masa. Entonces, alrededor de este eje, sabemos cómo es el momento de inercia de la esfera. Está en las tablas. Yo la tengo por acá. No me lo sé, pero bueno, aquí está en la tabla. 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, sabemos el momento de inercia de la esfera. De la esfera en el eje, como la esfera, alrededor de un eje Z que pasa por el centro de masa. Por el centro de masa. Este sería el momento de inercia, llamémoslo alrededor del eje Z, o también en muchos casos se puede encontrar como el momento de inercia con esta notación CM, que es en el centro de masa o alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. En el caso de la esfera es 2/3 de la masa de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado. ¿Listo? Ese sería el momento de inercia. 2/3 de la masa, perdón, 2/5. 2/5, no es 2/3, es 2/5. Es 2/5. 2/5 de la masa de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado. Eso es simplemente porque estos momentos de inercia alrededor del centro de masa, nosotros los conocemos, están en internet, están en las tablas, ¿listo? Pero no sabemos el momento de inercia alrededor de este eje, ¿cierto? Entonces lo que hacemos con el teorema de ejes paralelos o el eje, la parte central del teorema de ejes paralelos es reemplazar la esfera por una partícula. Así como nosotros hacíamos para calcular el centro de masa. Exactamente igual. Nosotros tomábamos la partícula, perdón, el objeto, por ejemplo, una placa, una esfera o lo que sea, y lo reemplazábamos por un punto que estaba ubicado en el centro de masa de cada objeto y en ese punto concentrábamos toda la masa. Entonces poníamos ahí una partícula, ¿cierto? Y esa partícula pues, básicamente iba a representar el objeto. Solo que ahí estaba concentrada toda la masa en ese punto. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo. Reemplazamos este sistema, por uno equivalente, que está compuesto por el eje de rotación, el eje Z'. Voy a poner por acá el eje Z'. Y la esfera la reemplazamos por una partícula a una distancia igual a la distancia que está acá, R, más o menos por acá, por ahí más o menos está. Entonces el centro de masa de esa esfera está por aquí. Entonces esa partícula que acabo de dibujar ahí es una partícula de masa M, pero ahí ya no estoy teniendo en cuenta las dimensiones, ya no estoy teniendo en cuenta que eso es una esfera, simplemente lo estoy reemplazando por un punto a una distancia R del eje de rotación, a una distancia R mayúscula del eje de rotación. Simplemente lo reemplazo por un punto. Entonces, nosotros sabemos cómo calcular el momento de inercia de un punto, ¿sí? Nosotros sabemos cómo calcularlo, de una masa puntual. Simplemente es la masa de ese punto por la distancia al eje de rotación al cuadrado. Ese es el momento de inercia de una masa puntual. Entonces, uno podría llegar a decir, el momento de inercia, o pongamos aquí, pero alrededor del eje Z',
alrededor del eje Z', uno podría llegar a decir que el momento de inercia es simplemente, voy a poner aquí Z', es simplemente la masa de la partícula por la distancia de la partícula al eje al cuadrado, al eje de rotación. ¿Listo? Voy a quitar esto aquí. Bien, entonces uno podría llegar a pensar que simplemente es eso. Sin embargo, si nosotros reemplazamos solamente por mr cuadrado, como si fuera una simple partícula, estaríamos como ignorando el hecho de que realmente la partícula no es una partícula, que es una esfera, ¿cierto? Es una esfera. Y al ser una esfera, pues tiene un momento de inercia propia, momento de inercia propio de una esfera, ¿sí? Un momento de inercia propio de una esfera. Es decir, tiene dimensiones, tiene un radio, ¿sí? Ocupa un volumen en el espacio. Entonces, queda como pobre simplemente escribir o como faltando algo, simplemente escribirlo como el momento de inercia de una partícula. Entonces, el teorema de los ejes paralelos lo que hace es incluir al momento de inercia de la partícula el momento de inercia alrededor del centro de masa. Entonces, a esta cantidad se le suma el momento de inercia alrededor del centro de masa. Le podemos poner CM o le podemos poner Z, como quieran, ¿sí? Como quieran. Se le puede poner ICM o IZ, y en este caso en particular que estamos estudiando, que es como una esfera, es una esfera, el momento de inercia del centro de masa es 2/5 M por... Ah, pero aquí, perdón, aquí hay un error, porque aquí no debería poner R mayúscula, porque resulta que la esfera no es de radio R mayúscula. El radio de la esfera lo puse R minúscula precisamente para no confundirlo con la distancia R al eje. Entonces, permítame, le voy a cambiar ese R mayúscula que, para no confundirnos, no debe ser R mayúscula. Al ser el radio de la esfera, dijimos que era R minúscula, no R mayúscula. Listo. Entonces, en este caso le sumaríamos o le tendríamos que sumar aquí 2/5 de mr cuadrado. Pero entonces voy a dejarlo así simplemente porque fíjense que esto es como una fórmula general. Es una fórmula general para el momento de inercia de cualquier objeto. Puede ser una barra, puede ser una placa delgada, puede ser un cilindro, puede ser no sé, una caja. Puede ser cualquier momento, cualquier objeto. Nosotros le conseguimos por internet el momento de inercia alrededor del centro de masa y simplemente a ese momento de inercia le sumamos la masa del objeto por la distancia al nuevo eje de rotación que le queremos calcular. ¿Listo? ¿Cuál es la característica principal en este teorema de los ejes paralelos? Sencillamente que los dos ejes deben ser, que el eje alrededor del cual le queremos calcular el momento de inercia tiene que ser paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Si no es paralelo, no nos sirve. ¿Listo? Si nosotros queremos calcular el momento de inercia de esta caja alrededor de un eje por acá que está como inclinado, ¿sí? Alrededor de un eje inclinado, queremos calcularle este momento de inercia, no nos sirve para este momento de inercia alrededor de este eje inclinado, el momento de inercia alrededor del centro de masa. Porque este eje que pasa por el centro de masa y este eje inclinado no son paralelos. Entonces, este momento de inercia, este teorema, no aplica para ese tipo de ejes. ¿Listo? Solamente nos sirve para ejes que sean paralelos, para un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Entonces, esto de aquí sería el teorema de los ejes paralelos. Voy a volver a escribir aquí abajo. Voy a poner primero el momento de inercia del centro de masa y le sumo m por r cuadrado. Fíjense que acá realmente no hemos hecho ninguna demostración de un teorema, del teorema de ejes paralelos, solamente explicamos cómo funciona, ¿no? Y el funcionamiento es sencillo, es el momento de inercia del cuerpo rígido alrededor del centro de masa, que es el que conseguimos en las tablas en internet, y le sumamos la masa de la parte del cuerpo rígido por la distancia al eje de rotación. Entonces, importante entender que este R que está acá en la fórmula es la distancia
del sistema al eje de rotación. Perdón, es la distancia del centro de masa del sistema, al eje de rotación. Al eje de rotación Z'. ¿Listo? Bien, entonces eso en el caso en el que el eje de rotación no sea el eje que pasa por el centro de masa, que el eje de rotación sea uno distinto. Entonces, nosotros ya habíamos utilizado un momento de inercia de un objeto que estaba rotando, pero que no pasaba por el centro de masa. El objeto, voy a poner aquí el ejemplo. Y el ejemplo era el de la barra delgada que estaba amarrada a la pared. Entonces aquí teníamos la pared. Teníamos por aquí un eje alrededor del cual o en el cual estaba amarrado una barra, Voy a poner la barra aquí de manera paralela. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? O sea, ahí lo que suponemos es que hay una partícula que está, o sea, como la Tierra, que tiene traslación y rotación, ¿no? Sí. ¿Por qué no simplemente podemos marcar, o sea, ignoramos, por decir, si queremos calcular la traslación, ¿por qué no ignoramos la rotación y formamos un vector recto entre la partícula y los ejes? Porque en 3 dimensiones, Sí. entre la partícula y sí, el eje. Ok, ya entiendo. O sea, Para marcar un radio de esa manera. aquí esto es el Sol y aquí la Tierra. Aquí no está en 3 dimensiones, ¿no? Pero si supongamos que el eje, la distancia sería como desde el ¿cierto? Sí, sí, señor. Ahí están 2 dimensiones, el eje estaría pasando, saliendo de la pantalla. Entonces, sí se puede, o sea, uno podría llegar a pensar en ignorar el momento de inercia del centro de masa y solo poner como una partícula. En otras palabras, ignorar la rotación. Sin embargo, cuando uno tiene un movimiento que es conjunto, es decir, de traslación y de rotación, podemos tener problemas con cosas como, por ejemplo, la energía. La energía del sistema, si usted le da una energía inicial al sistema, por ejemplo, a la Tierra, le da una energía para que la Tierra se mueva, uno dice, listo, ya sé con cuánta energía le dimos a la Tierra para que se mueva, entonces con esa energía deberíamos poder medir la velocidad de la Tierra y todo eso, ¿no? Resulta que puede que uno mida la velocidad de la Tierra con la energía que le dio al comienzo, pero le da una velocidad más grande de lo que realmente es, ¿sí? Le puede dar una velocidad más grande de lo que realmente es. ¿Por qué le puede dar una velocidad más grande de lo que realmente es? Porque parte de la energía que uno le da a la Tierra para que se traslade alrededor del Sol se invierte en la rotación. Entonces, no se puede, si el objeto tiene una rotación, no se puede ignorar la rotación propia del objeto si el objeto tiene unas dimensiones importantes, como por ejemplo la Tierra. Si nosotros tenemos una partícula, una simple partícula, ¿sí? Una simple partícula, pues puede ser que la inercia de esa partícula sea muy pequeña y no sea tan importante considerarle el momento de inercia alrededor del centro de masa. Entonces, todo depende. Depende del momento de inercia, depende de cómo son las dimensiones del objeto. ¿Listo? En muchos casos puede que sea una buena aproximación ignorar la rotación del Sol, de la Tierra, y básicamente decir como si el momento de inercia de la Tierra, alrededor del centro de masa de la Tierra, fuera cero. ¿Sí? Es muy pequeño en comparación con el tamaño del Sol y con las dimensiones de la órbita de la Tierra y todo esto. Podríamos ignorarlo, pero en muchos casos no se puede ignorar. Entonces, por eso siempre como que consideramos el momento de inercia del cuerpo rígido, en este caso la Tierra, como si fuera una partícula, ignorándole su rotación, pero se le suma el momento de inercia que está haciendo referencia a la rotación alrededor de su propio eje, es decir, del Sol como si estuviera rotando alrededor de su propio eje.
¿Listo? Eso es lo que en cierta forma el teorema de ejes paralelos comienza a dejarnos ver, que uno puede estudiar el movimiento de traslación y rotación como un movimiento conjunto o una suma de dos movimientos. Uno, un movimiento de traslación, como si fuera una partícula sin nada de rotación, más un movimiento de rotación alrededor del eje, alrededor del centro de masa. ¿Listo? Entonces, este teorema tiene mucho que ver con eso. Y vamos a ver ahorita vamos a ver más adelante que eso realmente se puede hacer, ¿sí? Que lo podemos hacer y lo vamos a utilizar para calcular movimiento de rotación y traslación. ¿Listo? Entonces, sí, en algunos casos se puede hacer, pero no en todos funciona. En otros casos se necesita considerar la rotación o el momento de inercia alrededor del centro de masa. En este caso de la barra, vamos a ver que considerando el momento de inercia del centro de masa, podemos calcular algunas cosas. ¿Listo? Bien, entonces, en el caso de esta barra, la barra está amarrada al eje alrededor en este punto en el extremo de la barra. Entonces, no fue el momento de inercia que usamos en este problema, no fue que calculamos cuando hicimos el cálculo del momento de inercia de la barra, cuando hicimos la integral. No fue el mismo, porque el momento de inercia que nosotros utilizamos o que calculamos fue alrededor del centro de masa. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia alrededor del centro de masa de la barra, voy a borrar esto, el que calculamos nosotros nos dio un doceavo de la masa de la barra por la longitud al cuadrado. Y el que utilizamos en el ejercicio fue un tercio de la masa de la barra por la longitud al cuadrado, fue un tercio. Entonces, era diferente, ¿sí? Porque precisamente la barra está amarrada aquí. Ahora, calculemos con el teorema de los ejes paralelos ese momento de inercia de un tercio de la masa por la longitud al cuadrado, que yo se los mostré cuando les puse la imagen de los momentos de inercia. De los momentos de inercia, ahí está el momento de inercia de la barra alrededor de un eje que pasa por acá. ¿Sí? O sea, que amarra la barra aquí y que le permite rotar así, pero alrededor de un borde, de un extremo. Listo, entonces, el momento de inercia que nosotros calculamos es un doceavo ml cuadrado, es decir, alrededor de un eje que pasa por aquí por el centro, ¿cierto? Por un eje que pasa por aquí por el centro de masa. Ese eje no se los puedo pintar acá, porque es que es un eje que está saliendo de la pantalla. Entonces no se los puedo pintar aquí, ¿sí? Es un punto, se ve, es un eje saliendo de la pantalla. Y el que necesitamos calcular es alrededor de un eje que está pasando por este punto de acá, en donde está amarrado al que ya vamos a llamar el eje Z'. Entonces, el eje Z' está pasando es por el borde, por el extremo de la barra. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el momento de inercia alrededor de ese eje? Sabiendo que la distancia entre el centro de masa y el eje es L medios. ¿Listo? Es L medios. Bien, porque la longitud de la barra es L. Entonces, como está a la mitad del centro de masa, es como la partícula a la mitad, ¿cierto? Entonces, la distancia del centro de masa al nuevo eje de rotación Z' es L medios. Entonces, por el teorema de los ejes paralelos, el momento de inercia alrededor del eje Z', que es por donde realmente está rotando la barra, ¿sí? Va a ser igual a la masa de la barra, que es M, por la distancia del centro de masa del sistema al eje de rotación Z'. Entonces, esa distancia en este caso es L medios, pero lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, masa por distancia del centro de masa al eje de rotación al cuadrado. Y a ese le sumamos el momento de inercia de la barra alrededor del centro de masa, que fue el que calculamos nosotros con la integral. Es decir, un doceavo de la masa de la barra por la longitud de la barra al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí es exactamente el teorema de los ejes paralelos. ¿Listo? M por R al cuadrado, que en este caso sería L medios al cuadrado, y le sumamos
el momento de inercia, ya se me acaban los colores, le sumamos el momento de inercia del centro de masa del cuerpo rígido, que en este caso es una barra. Sería 1/12 ml cuadrado. ¿Listo? Es el teorema de los ejes paralelos el que acabamos de utilizar. Esto nos da como resultado ml cuadrado sobre 4 más 1/12 ml cuadrado. Entonces nos queda 1/4 más 1/12. 1/4 más 1/12, si ustedes lo hacen, es 1/3. ¿Qué es 1/3? Sí, 1/3. Sí, es 1/3. Entonces, 1/4 más 1/12 es 1/3. Entonces, esto daría como resultado 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado, que fue el momento de inercia que nosotros utilizamos en el problema para resolver el ejercicio. ¿Listo? Entonces, calculamos el momento de inercia alrededor de este extremo, alrededor de un eje que pasa por acá, a partir del momento de inercia, del centro de masa, que es el que encontramos en tablas y el que podemos calcular fácil con integrales, ¿listo? Y a ese momento de inercia le sumamos la distancia que hay entre el centro de masa y el nuevo eje de rotación, ¿sí? La distancia por por la masa de la barra. La distancia al cuadrado por la masa de la barra. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿qué fue lo que nos permitió utilizar el teorema de los ejes paralelos? Pues sencillamente que el eje que pasa por aquí y el eje que pasa por el centro de masa son dos ejes paralelos entre ellos. ¿Listo? Son dos ejes paralelos. Bien. Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Listo, voy a poner este problema aquí, ya les voy a dar la solución de una vez para que ustedes lo lleven y lo traten de resolver ustedes solos. ¿Listo? Entonces acá voy a ponerles ejercicio. Voltear la pantalla así para que empezar a dibujar acá el sistema. Es difícil hacer la esfera. Regálame un segundo. Regálame un segundito, ya les vuelvo a poner la imagen.
Voy a copiar la esfera que quedó bien hecha acá. Voy a poner así la imagen como está. Y listo. Ujú. Listo, entonces tenemos dos objetos. Tenemos una barra delgada o una barra de longitud L. Entonces toda la barra tiene longitud L. La barra va, para que no nos confundamos, la barra viene desde aquí hasta acá con una longitud L. ¿Listo? Esta es la longitud de la barra, la longitud L. Y al extremo de la barra se le pega una esfera de masa m medios y de radio L cuartos. ¿Listo? L cuartos. Entonces todo está en términos de L, de la longitud L, y de la masa m de la barra. ¿Listo? La barra tiene una masa m mayúscula con una longitud L según el enunciado, y la esfera un radio L cuartos y una masa m medios. Entonces, la mitad de la masa de la barra. Entonces, el sistema gira alrededor de este punto P. Es un punto, en realidad, alrededor de un eje que está pasando por este punto P y es perpendicular al plano de la pantalla. Es decir, un eje que va saliendo de la pantalla. Entonces, como si esta fuera la barra y aquí a la barra le pegáramos una esfera por aquí, ¿cierto? Le pegamos una esfera y todo el sistema de esfera con barra puede girar alrededor de un punto por acá y puede hacer esto. ¿Listo? Puede hacer esto. Bien, puede girar así de esta manera, alrededor de este punto de acá. Bien. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia de este sistema? Calcula el momento de inercia alrededor del punto P o del eje que pasa por el punto P. ¿Cómo lo van a calcular? Lo vamos a calcular como entendiendo que tenemos dos objetos, una barra y una esfera. Pero cada uno de los objetos tiene su momento de inercia en el centro de masa, pero ambos están girando alrededor del punto P. ¿Listo? Entonces, a cada objeto le tienen que aplicar el teorema de ejes paralelos para calcular su momento de inercia, el de cada uno de los objetos, el de la esfera y el de la barra, y después suman los dos para calcular el del sistema total. ¿Listo? Suman los dos y calculan el del sistema total. Entonces aplican el momento de inercia, el teorema de ejes paralelos para cada uno de los objetos y después suman el de los dos para el sistema ya completo. ¿Bien? Entonces intenten hacer este ejercicio, intenten hacerlo, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, me pueden preguntar. El momento de inercia es este, va a la respuesta. El momento de inercia da 79 sobre 120 m L cuadrado. ¿Listo? Ese sería el momento de inercia, 79 sobre 120 m L cuadrado. Recuerden que en este capítulo el momento de inercia es fundamental, es importantísimo, es como la masa, solo que ahora hay que calcularlo, pero es como la masa, ¿sí? Es la forma en que reacciona un sistema cuando se le aplica un torque.
Cuando se le aplica un torque, el sistema reacciona con un movimiento de rotación. Entonces, ¿qué tanto rota? Depende de cómo sea la inercia. La inercia es lo que permite, es la resistencia que tiene el sistema a dejarse rotar, es como la masa, ¿sí? Pero para la rotación. Entonces, calculen el momento de inercia de este problema. La próxima clase lo resolvemos en un ratico, realmente no es tan extenso, lo resolvemos en un momento y pasamos a la energía cinética rotacional. Listo, ya solo nos queda la energía cinética rotacional, hacemos unos ejercicios y por último el movimiento de traslación y rotación, que lo vamos a ver como un ejemplo. Con un ejemplo, listo, lo vemos con un ejemplo, cómo tratar el movimiento de rotación y traslación simultáneos, al mismo tiempo los dos. Bien. ¿Preguntas? Profe, y ya para el sábado fue que dijo que iba al parcial. Para el domingo. Este Toca para- domingo. Sí, sí, en realidad el correo decía que tenía que hacer el lunes. Que tenía que hacer el lunes o el jueves, pero, o el jueves no, o el viernes. El lunes o el viernes. Yo no sé por qué dijeron eso, por qué pusieron esos horarios, pero la escuela puso esos horarios. No es parcial por escuela, pero pusieron esos horarios, yo no sé por qué. Y piden que el sábado ya tienen que estar las notas. O sea que nos toca hacerlo el lunes, porque si no, no alcanzo a entregarle las notas. Entonces, toca hacerlo el domingo. Toca hacerlo el domingo para que lo entreguen el lunes en la noche, más tardar, y poderle sacar el certificado. ¿Listo? Bien. Ah, bueno, ¿Ya? bueno, profe. Bueno. O sea que prácticamente esta semana terminamos clase. Sí, esta semana terminan clases. Y creo que la semana de exámenes, según el correo que mandan, va a ser como una sola. Según lo que parece. Yo no estoy seguro, pero pareciera como si fuera una sola semana de parciales. No sé ahí si ustedes me Sí, corrigen. porque pues yo tengo todos los parciales finales esta semana. Sí, no, eso es. Sí, es una sola semana. Ujú. Bueno, muchachos, entonces nos vemos, que estén bien, que tengan buen día, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.